Va. Chef Amador, ya vamos a iniciar. Vale, está bien. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Y pues bienvenidos a esta penúltima sesión que vamos a tener de nuestro Congreso de la Cultura Gastronómica y de la Bebida. Como tal, el día de hoy es un gusto para mí estar con ustedes y pues presentarles al exponente Mauro Cierro, que es un gran chef muy reconocido también en el área, o más bien en su país, en Brasil. Vamos a platicar un poquito de su experiencia. Tiene más de 12 años en el ámbito de hospitalidad, en diferentes restaurantes, ahorita principalmente se desempeña como el chef ejecutivo de un banco. Entonces, realmente ha estado trabajando en diferentes secciones de la gastronomía, pero siendo uno de sus grandes logros el representar a su país en el Bocuse d'Or del 2019. Entonces, pues es con gran gusto presentarles a mi compañero Mauro Cierro, que tuvimos la oportunidad de trabajar y de estudiar juntos en el Culinary Arts Academy en Suiza. Y pues quería aprovechar pues que tenemos este contacto y presentárselos, ¿no? Y estar con ustedes en este día, en esta presentación. Entonces, mucho gusto, Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, Yodelin, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento, muy alegre de poder compartir con vosotros un poquito de mi experiencia, un poquito de mi país, como su cultura, su gastronomía, su cocina y todo lo que tenemos para
mostrar a todos los pueblos. Bueno, yo voy a hablar un portuñol, pero si no me comprende, yo tento algo distinto, ¿vale? Perfecto, sí, tú no te preocupes. De todas formas, pues en todo caso, pues como ustedes saben, en Brasil pues tenemos el idioma de portugués. La verdad es que Mauro, pues bendito sea Dios, habla español también. Hablamos también entre los dos inglés de vez en cuando, entonces pues bueno, es una plática bastante diversa, ¿no? En los idiomas, pero no te preocupes, Mauro, te vamos a ir apoyando en lo que necesites. Si es necesario que cambiemos también al idioma de inglés, sin problema lo podemos traducir, ¿no? Entonces, pues realmente el tema de hoy, jóvenes, es la cocina brasileña, que es una cocina de tradición, de evolución y expresión. Esto es lo que nos quería compartir Mauro el día de hoy. Y pues algunas veces nosotros como mexicanos sí conocemos un poco de la gastronomía mexicana, de gastronomía brasileña, perdón, pero no tanto como algunas veces desearíamos. Entonces, ¿por qué escoger estas palabras, Mauro? ¿Por qué tradición? ¿Por qué evolución y expresión? Muy bien, bueno, me gustaría empezar haciendo una reflexión para que así comprendan toda la temática propuesta. Por ejemplo, la identidad de un pueblo se da principalmente por dos cosas. Primeramente su idioma, su lengua, lo que hablan, y la otra es por lo que coman. Entonces, hay una frase que dice, si quieres conocer una persona, un pueblo, lo que sea, tienes que comer su comida y así lo empiezo a conocerlos. Y yo creo que esto trae un poquito de la tradición de Brasil. Entonces, el acto de se alimentar es mucho más que algo, un factor biológico, es una cuestión de una constitución, de un proceso de construcción de social y también cultural. Entonces, por esto me gustaría empezar con la cocina brasileña de tradición, pues con esto es posible decir un poquito de nuestra historia, de nuestros antepasados, de toda la inmigración, cómo las cosas empezaron, cómo la comida construyó su pueblo. Es un país de tamaño continental, entonces ha venido mucha gente. Por ejemplo, hay muchos africanos, hay muchos holandeses, franceses, italianos, japoneses, suizos, árabes, por ejemplo. Esto ha hecho un país muy miscigenado, con una distinción de cocinas muy increíble. Por ejemplo, hay una gama muy grande de hábitos alimentares, por ejemplo. Esto todo nos trae una cocina de tradición que es una cosa para que pensarmos lo que es una cocina de tradición. En todos los días comemos algo que, por ejemplo, yo creo que vosotros conocen feijoada, pero esto no es una cosa que comemos todos los días, pero cuando se dice tradición es algo importante porque nos trae una mensaje de que algo nuestro, de nuestro pueblo, de nuestra cultura, y que nos da, como se dice, un orgullo, es algo que podemos mencionar a los otros que como nuestro. Uh, entonces, la cocina de tradición es algo que empieza a decir algo sobre nuestro pueblo, nuestra cultura, la formación de este país. ¿Vale? Hay algo que es muy interesante de decir. Hay un dito de un escritor que se llama Maciel, que dice que la manera de comer define no solamente aquilo que es ingerido, como también aquel que lo ingiere. Entonces, la comida por sí dice mucho del pueblo, de quién somos. Bueno, y yo he escrito unas cositas en la presentación que, que como la gente somos, por ejemplo, originalmente de indígenas,
pero hay venido mucha gente trayendo hábitos, necesidad, variedades de alimentos, especies, cambios en las preferencias, recetas y creencias y tabús. Entonces, por ejemplo, hay muchas comidas brasileñas que representan algo, por ejemplo, como en su religión. Como en Brasil han venido muchos, por ejemplo, africanos en el norte del país y no podían practicar su religión, empezaron a hacer comidas para arreglar en sus santos, sus creencias, y esto se quedaron como un hábito de también cultivar su pueblo, sus orígenes. Esto se permanece todavía. Hay como somos colonizados por portugueses, los portugueses dejaron aquí una cultura gastronómica muy fuerte que es que son, por ejemplo, los portugueses, por ejemplo, colonizaron nuestro pueblo y hay muchos platos, hay muchas recetas y muchas cosas que nos trae una imagen, por ejemplo, de perdón. No te preocupes. Ahí, jóvenes, en la cuestión les dejamos en el chat la bienvenida a uno de ustedes y les recordamos que deben de pasar su asistencia en el chat. Hay un link para que ustedes puedan ingresar sus datos. Recuerden que al presentarse en todas las sesiones de nuestro congreso, ustedes van a ser acreedores a un diploma de participación, por lo cual pues les invitamos a que se registren y que pues puedan contar con todos sus ingresos para contener ese diploma, ¿vale? Muchas gracias, Mauro. Disculpa la interrupción. Gracias a ti. Bueno, la comida regional de Brasil posee una diversidad muy grande de sabores influenciadas por sus factores ambientales y por la región que están. Entonces, en Brasil, nosotros tenemos 5 grandes regiones que están el norte, nordeste, centro-oeste, sudeste y sur. Bueno, yo soy brasileño, yo soy del sudeste del país, estoy en São Paulo, cerquita de Río de Janeiro también, y hay muchas veces que yo viajo en mi propio país y bueno, yo creo que estoy en otro sitio, en otro país, en otro canto, porque son tan distintas las comidas y los costumbres de todo. Por ejemplo, si llegamos a la región norte, está uno arriba de la presentación. Jocelyn, hay una presentación un poquito para arriba que está una fotito de la región norte. ¿Te Sí. puedes cambiar, por favor? Sí, Chef Diego, ¿nos apoya en la presentación anterior, por favor, arriba de esa? Pero bueno, estabas platicando, Mauro, así como también aquí en México, pues Brasil va a tener diferentes regiones, ¿no? Platicabas que podía ser de la zona del sureste, del noroeste, etcétera. Entonces, pues tienes diferentes productos que al final van a cambiar por esa parte geográfica, por el clima, etcétera, y es lo que nos quieres transmitir. Y al final no es algo que sea tan desconocido para nosotros, porque es igual en nuestro país, ¿no? Que tenemos ingredientes diferentes y por lo mismo los platillos van a ser completamente diferentes. Y de aparte, algo que me encantó que mencionaste es que, pues, la serie de países que tienen ustedes en cuanto a inspiración gastronómica, ¿no? Habíamos visto en la presentación que tienen de Italia, de Alemania, o sea, realmente muchísima variedad, aunque si bien pues la cocina portuguesa o hasta de a lo mejor del continente africano, exacto, son como sus raíces fuertes, ¿no? Como tal, pero para haber esa influencia de todos los demás países europeos. Exacto. Por ejemplo, si llegamos al norte del país, hay muchos indígenas
que en nuestro pueblo de origen, entonces se come mucho, por ejemplo, pescados de agua dulce, la yuca, que es bueno, la mandioca para nosotros, que yo creo que es lo más brasileño de los ingredientes, y que es algo fascinante, porque con la mandioca, con la yuca, hacemos harina, hay la bebida que se llama chiquira, que es como si fuera un aguardiente hecho con mandioca, con yuca. Hay muchos derivados, por ejemplo, hacemos el pan de queso, que es típicamente minero de la región cerquita de nosotros aquí. Está muy lejos de Amazonas, pero usamos los derivados de mandioca, de yuca, para hacernos distintos platos. Hay una gama de, por ejemplo, yo creo que 8, 9 variedades, cosas que son extraídas de la yuca para hacernos preparaciones distintas. Entonces, es un ingrediente, algo brasileño, riquísimo por toda la culinaria y que está difundida por todo el país. Y sí, son usadas de maneras distintas. Por ejemplo, en la región norte, los indios preparaban la yuca como una bebida, como un té, que se llamaba, por ejemplo, tucupí. Entonces, hace una fermentación de la yuca, se preparan distintos platos, como tacacá, que este plato de la foto, que la tacacá tiene una goma de la mandioca, de la yuca, experimentada, muy fuerte. Y hay un propósito muy, bueno, ancestral, que los indios tomaban esto, se ponía una condición de meditación, algo como alucinógeno por la fermentación, por la bebida, por el alcohol producido, y hacían parte de ritos religiosos, ritos ceremoniales. Entonces, la mandioca yuca es una preparación, es un ingrediente muy, muy usado en el norte del país y que todavía se expande para el noroeste, que está cerquita, y hay un contacto con el mar. Entonces, en la presentación abajo hay un poquito ya de la región nordeste que tiene una influencia portuguesa, indígena, negra, holandesa, francesa e inglesa, porque con la llegada de Mauricio de Nassau en esta región, he traído consigo la cana de azúcar, y que mucho tiempo es colonizado por los holandeses, por los franceses, por los ingleses. Entonces empieza a tener sus costumbres también, sus recetas. Empiezan, por ejemplo, el consumo de queso, de dulce de leche con plátano, de calabaza con leche, acarajé, vatapá. Esta región nordeste está a un sitio, una ciudad, un estado que se llama Bahía, que yo creo que es un estado que nos permite tener una idea muy brasileña. Yo creo que las personas nos miran mucho y piensan mucho como Bahía, es mucho axé, mucho son las negras que están de baianas, que son esas bestias. Y por ejemplo, acarajé, vatapá, abará y caruru son platos muy simbólicos y que yo creo que todo el mundo lo conocen, y son hechos, por ejemplo, de frijoles. Son frijoles fermentados que se hacen una masa, se quedan como estos bolillos que están ahí freíndo. Y bueno, son comida de santos, son ofrenda para los santos. Empezaron así esta práctica, estas recetas, porque todavía los negros esclavos eran reprimidos en practicar sus cultos, su religión. Entonces hacían cosas de comidas como una manera de
todavía hacer su culto y no ser notados por sus colonizadores, sus señores. Esto es un patrimonio hoy, un patrimonio cultural de Bahía. Abajo tenemos la región centro-oeste, a capital de Brasil, que se llama, que es una región de mucho, todavía empezó a tener más personas con la construcción de Brasilia. Y con esto empezaron a tener más personas llegando allá, llevando consigo los platos de las regiones vecinas, ¿vale? Entonces, la región centro-oeste es una mezcla de las personas que ya estaban en Brasil y se cambiaron para la nueva capital de Brasil, que es Brasilia, que entonces hay una mezcla muy grande de cosas. Hay, por ejemplo, los plátanos, la carne con plátanos,